Diputado, pues que nos comente sobre esta entrevista que tuvo así de entrada con el ministro Lainez. Ya ve que había ido a ver lo del exhorto esto que le estaba haciendo para que ya se pongan a trabajar en la Ley Nacional de Aguas. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles son los términos de este exhorto y qué van a hacer al respecto? Bueno, primero déjenme presentarme con ustedes. Soy Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Como una solución a varios municipios de Chihuahua, la Suprema Corte de la Nación, a través del ministro Javier Lainez Potisek, sacan una sentencia donde se está mandatando al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Aguas durante el próximo periodo ordinario de sesiones en términos del apartado que la Suprema Corte consideró. ¿De qué se trata particularmente este mandamiento para el Congreso? De atender el pendiente que tiene el legislativo de reglamentar el artículo 4 constitucional que nos permita garantizar el derecho del agua para todos los mexicanos. Esto es muy importante porque cuando se expide la Ley General de Aguas de nuestro país, éramos apenas una nación de 84 millones de mexicanos. Hoy somos 126 millones de mexicanos. Simplemente por el criterio demográfico, es necesario contar con una ley que atienda lo que en el año 2012 el Congreso estableció como un derecho y fue fundamental, porque el agua dejó de ser un producto para convertirse en un derecho en favor de todos los mexicanos. Y el constituyente de aquel entonces dio 360 días para que el Congreso estableciera la legislación reglamentaria a través de una ley general de aguas para establecer cómo se le va a dar agua a esos mexicanos, con qué recursos, quiénes serán los responsables y a partir de cuándo, buscando tres objetivos fundamentales. Agua para todos, atender el tema de cobertura, agua con calidad, agua con asequibilidad y frecuencia, y lo que vamos a hacer con el recurso de agua, con este mandato que hoy ha expedido la Corte, es a partir del próximo periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que está concluyendo ya el diagnóstico que hemos realizado en estos más de 6 meses de trabajo, encontrar el marco jurídico que permita cumplir esta aspiración de los mexicanos. Pero no pasa del próximo periodo de sesiones porque ya tienen retrasos, si no mal recuerdo, de una década. Hoy tenemos el mandamiento obligado de la Corte, por lo que una vez que este mandamiento se oficialice al Congreso, deberá cursar un comunicado formal a la presidencia de la mesa directiva. La mesa directiva habrá de comunicar formalmente a la comisión lo que ya es un hecho público. El Congreso mexicano tiene que atender una iniciativa de ley que resuelva una nueva ley general de aguas nacionales para atender este compromiso que tenemos con la sociedad mexicana. Diputado, a ver, dos preguntas. Uno, tienen de septiembre a diciembre para tener ya la nueva ley aprobada. Y la segunda, dice agua de calidad y asequible a todos, pero vemos que más del 90% de los ríos de las cuencas están contaminadas. ¿Cómo le van a hacer para que esta agua sea realmente, que llegue limpia y que sea de utilidad? Porque bueno, las comunidades se ven muy complicadas, a veces tienen que comprar el agua o tomar refresco en su caso para poder acceder a esto. Son dos preguntas muy importantes las que estás planteando. Por ello, la Comisión de Recursos Hidráulicos comenzó a realizar un gran diagnóstico del desafío del agua en el país. Nos encontramos con un problema de cobertura y se establece hoy por la propia Comisión Nacional del Agua que casi un 10% de la población nacional carece de este recurso de manera oportuna. ¿Esto qué significa? Que hay 12.6 millones de mexicanos en un país de 126 millones de mexicanos a los que hoy le tenemos que dar agua. La nueva Ley General de Aguas tiene que ser orientada a ser uno de los actos de justicia social más importante
porque no solamente le vamos a dar agua a nuestros compatriotas, le vamos a dar agua a la población más vulnerable del país, que es la que se encuentra en condición de pobreza extrema. Lo segundo, tenemos un gran problema con la contaminación de nuestros ríos, cuencas, lagos y lagunas. ¿Por qué? México tiene 3.960 plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, de las cuales ahorita tenemos más de 2.500 plantas que no están funcionando correctamente o quizás lo más grave, dejaron de operar. ¿Esto por qué? Por la incapacidad financiera de los municipios mexicanos para pagar el costo de la energía, los adeudos con la Comisión Nacional del Agua, los impuestos, y porque los ayuntamientos mexicanos no cobran el agua que deberían de cobrarle a los grandes usuarios y sobre todo no se cobran las aguas residuales. Esto ha generado un problema de que al no estar funcionando las plantas de tratamiento de aguas residuales, esas aguas residuales se van a los cuerpos de agua y hoy tenemos el 73%, según datos oficiales, de nuestros sistemas hidrológicos con serios problemas de contaminación. El tema, el gobierno federal ha planteado una nueva norma, que es la norma 001, para atender el problema de contaminación, pero es un segundo problema al que tenemos que atender. El tercer problema es el problema de infraestructura. México tiene 806 presas, por ejemplo, pero fueron construidas en los últimos 60 años. ¿Qué necesitamos hacer? Darles mantenimiento oportuno. Si hoy, por ejemplo, comenzamos a desasolvar 200 de esas 800 presas, que es sacar los residuos que a lo largo de los años se fueron acumulando, es como si estuviéramos construyendo 100 presas nuevas. Hoy es un imperativo invertir más en agua. Deberíamos, como país, estar invirtiendo entre 75 y 80 mil millones de pesos al año, porque somos una sociedad dinámica en crecimiento que requiere más infraestructura hidráulica. Pero tenemos también que revisar el marco jurídico mexicano, porque en el artículo 115 constitucional les dimos facultades a los ayuntamientos, a los 2.471 municipios que tiene el país, pero no les dimos obligaciones. Y tenemos muchos municipios que hoy requieren la intervención federal para poder atender sus problemas de infraestructura básica. ¿Cuál es la infraestructura necesaria de un ayuntamiento? Redes de agua potable que funcionen correctamente. Y esto lo explico con detalle porque hoy que estamos teniendo este primer encuentro de medios, deben de saber ustedes que en México se pierde el 47% del agua que metemos a las redes de agua potable de las ciudades mexicanas. No necesitamos solamente más fuentes de abastecimiento, requerimos que no haya desperdicio del agua que se pone al servicio de los mexicanos. Para que tengan una información de conjunto, les platico. De los 3 grandes grifos en los que se almacena y gasta el agua del país, el 75% del agua que se produce en México en el ciclo hidrológico se destina a la producción hidroagrícola, que es la generación de alimentos y la ganadería. Pero ¿qué sucede en el sector hidroagrícola mexicano? Perdemos más del 60% del agua que destinamos porque no hemos invertido en modernización de nuestros sistemas de producción agrícola, seguimos teniendo sistemas de agua rodada, porque no hemos revisado la necesaria reconversión agrícola para producir aquellos alimentos que el país necesita, porque necesitamos tecnificar los sistemas de riego entubando el agua para no tener problemas de evaporación o de desperdicio. Y hoy es un imperativo porque el tiempo ya nos alcanzó, que necesitamos atender los retos y desafíos que hay en el sector agropecuario. El otro 15% es el agua que destinamos a las ciudades para la población mexicana. En los 2.471 municipios destinamos un 15% del total de los afluentes nacionales. Pero ¿qué sucede con esta agua? Que se pierde, les explicaba, casi el 47% porque las redes como las personas van envejeciendo, se convierten en redes obsoletas y no tenemos sistemas de mantenimiento. Necesitamos sectorizar a las ciudades, evitar las fugas,
establecer sistemas de estabilización de presión para que podamos darle agua a la población los 7 días de la semana, las 24 horas al día. Oiga, diputado, ¿cuándo estará listo el diagnóstico que están trabajando? El diagnóstico lo tenemos prácticamente concluido, se los vamos a presentar a las distintas fracciones parlamentarias al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones. Nos pareció muy oportuno poderlo poner a disposición de las organizaciones que atienden el tema de agua en México. Estoy recibiendo ya las aportaciones del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, por ejemplo, del programa Puma Agua de la UNAM, de las asociaciones civiles como Cántaro Azul, de expertos que están en el Consejo Consultivo del Agua, como la Asociación Nacional de Empresas que atienden el tema de agua, ANEAS. Estoy invitando a la Asociación Nacional de Usuarios de Riego Agrícola, al Consejo Nacional Agropecuario. Queremos que todas las voces de la sociedad civil conozcan el tamaño del problema, porque el tema del agua es un problema de todos los mexicanos. Usted Diputado. decía en su participación en la Semana de la Infraestructura que, por ejemplo, si no se arreglaba este problema del agua, no habría cuarta transformación. También decía que nos podía alcanzar esta situación, y lo que dice en estos momentos es que se requiere de una inversión muy fuerte. Esto va en contra de la austeridad republicana. Se requieren recursos precisamente para poder arreglar este asunto. En un recurso tan vital no puede haber austeridad. El agua es el recurso vital para la vida, es el principio y la esencia de la vida misma. Este año hay que reconocer el esfuerzo del presidente López Obrador, que destinó casi 10,000 millones de pesos adicionales al recurso hídrico para atender proyectos estratégicos como el proyecto de agua saludable para la laguna. Tuvieron que pasar más de 30 años para que un presidente mexicano volteara hacia Durango y Coahuila, a una de las regiones agroindustriales más importantes del país, que por su crecimiento industrial empezaron a hacer perforaciones cada vez más profundas, y eso generó que gran parte del agua venga con contenidos de arsénicos. Llega primero como candidato y compromete el presidente de México a hacer una de las inversiones hidráulicas más importantes que se van a hacer en esta administración, casi 11,600 millones de pesos, para atender un problema histórico de una importante región de México. Hoy lo está haciendo el presidente, es ponerse a la vanguardia en materia de inversión hidráulica, porque comienzan a reactivarse los grandes proyectos, pero necesariamente ocupamos crear el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica, y lo que necesitamos hacer es cobrar el agua que no se cobra. En el estudio que estamos concluyendo, estimamos que hay casi 70,000 millones de pesos de agua no contabilizada en el nivel de los gobiernos locales. Me refiero a los municipios mexicanos. Estamos considerando en este concepto tanto el agua potable como las aguas residuales. En las comisiones estatales del agua que existen en nuestro país tenemos 6, los 3 sistemas metropolitanos, Ciudad de México y sus alrededores con sus alcaldías, Monterrey y su zona conurbada, Guadalajara y sus municipios aledaños, 2 estados del norte del país, Chihuahua y Baja California, y un estado del centro que es Querétaro, y hay 3 sistemas paramunicipales, Interapas en San Luis Potosí, Agua para Puebla en Puebla, que son sistemas con participación de capital privado, y el sistema Aguacán en Cancún. ¿Qué sucede en el ámbito de los estados? Que dejamos de cobrar otros 50,000 millones de pesos. En 2 niveles ya tenemos más de 120,000 millones de pesos de agua que no se cobra en México, y lo que dice la ley en el 4º constitucional es que tenemos que darle agua para todos, y para darle agua para todos tenemos que cobrar el agua a los grandes usuarios para darle agua a la población que no tiene recursos. Y luego en el ámbito federal ha llegado el momento de revisar las concesiones federales que otorga la Conagua, para revisar si se cumplen los niveles de extracción, para ver si se paga lo que se extrae, y para que aquellos que hoy explotan el recurso de agua y no pagan, puedan hoy entender la máxima: los que más usen el agua, más pagan.
Diputado, Diputado, este, yo quisiera preguntarle si esta nueva ley de aguas nacionales contemplaría límites para los grandes concesionarios como las cerveceras o las refresqueras, y también su opinión sobre esta legislación aprobada en Querétaro, que fue duramente criticada porque prácticamente se dice que se entrega al sector privado el las suministro de agua. concesiones De la agua. primera, necesitamos hacer una iniciativa de ley que no nos confronte a los mexicanos. Tiene que ser concurrente, el agua tiene que ser motivo de unidad y lo que vamos a buscar es qué le conviene a México. Lo que estamos proponiendo que incluya la iniciativa es el ordenamiento del sector hídrico. Queremos hacer una legislación en el momento en que el Congreso así lo determine, que permita corregir las imperfecciones de otras legislaciones, como la que comentaba del artículo 115 constitucional, en el que le dimos facultades a los municipios, pero no les dimos obligaciones. Y lo que vamos a hacer con el sector industrial es proponerle la creación del mercado secundario de las aguas residuales. ¿Qué significa? Que el agua que usamos en las ciudades la podamos tratar correctamente y utilizarlas, por ejemplo, en la industria minera, que podamos también orientarla al sector industrial, que el agua excedente se la podamos dar al sector hidroagrícola para que podamos comenzar un ordenamiento integral tanto del sector productivo como del sector industrial. Y con relación al tema de Querétaro, lo que está haciendo esta legislación es proponer 3 elementos que hoy tenemos que discutir abiertamente. Al no contar los gobiernos estatales y municipales con recursos suficientes, están abriendo la participación al sector privado para la atención de las grandes obras de infraestructura. Están revisando el tema tarifario, que es uno de los grandes pendientes de los congresos estatales, porque lo que tenemos que entender es que el agua también es un servicio, que tenemos que cobrarles a los grandes usuarios para poder darle agua a quienes no tienen. Y tercero, Querétaro está proponiendo un sistema de fiscalización de agua para que todos aquellos que utilizan este recurso puedan aportar para la realización de las obras que hoy requiere Querétaro y que va a necesitar con el crecimiento y desarrollo demográfico que tiene esa entidad. diputado, en esta nueva ley, ¿qué importancia va a tener y si lo van a tocar el agua que se le paga a Estados Unidos? Como que es un poco injusto, ¿no? Con lo del acuerdo de la presa, de que se le tiene que pagar cada 2 años, haya agua o no en México, ellos quieren su líquido. Y la segunda, que ¿cuánto impacta y de qué forma a los municipios que condonan tantos adeudos de agua? Ahí hay mucha gente que a propósito deja de pagar 5 años o 10 porque sabe que al final del día les van a condonar más de la mitad de estos recursos que debieran haber pagado. Empezaría por el final. No tienen facultades los presidentes municipales para hacer condonaciones del agua porque el agua es un recurso del país. El problema no lo tenemos en la población. El problema lo tenemos en los grandes usuarios que no pagan agua, en los usuarios que contaminan y no solamente no pagan, sino que tampoco descontaminan. Hoy la nueva ley tiene que considerar que el que más use el agua, más pague. Lo segundo, el que contamine, pague y descontamine. El tema de las aguas nacionales, que son producto del acuerdo de 1944 entre México y los Estados Unidos, no es un tema contemplado en esta posibilidad de iniciativa. ¿Por qué? Porque esta iniciativa de la nueva Ley General de Aguas deberá estar orientada con un sentido estrictamente social. Queremos darle agua a todos los mexicanos y garantizar el derecho humano al agua en México. ¿Ese tema no se tocó, lo del pago de agua a Estados Unidos? En este tema de la ley se va a revisar, vamos a escuchar a todas las voces. Es importante tomar en cuenta la opinión de todas las fracciones parlamentarias. Por supuesto que vamos a salir a dialogar con los gobernadores fronterizos para ver la problemática que hay en Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Baja California con este tratado. Tenemos que revisar los sistemas de cuenca, que es un vacío que hay en la ley, pero fundamentalmente de lo que tratamos de incorporar en la nueva Ley General de Agua que queremos proponer es este constructo jurídico para poder garantizar que en todas las comunidades, en todos los municipios, a los pueblos originarios se les pueda garantizar agua con cobertura suficiente y agua con calidad necesaria. Este
fondo del que hablaba, ¿hay un monto que ustedes consideren que se debe destinar? Lo que estamos proponiendo es un mecanismo para que lo que no se cobra hoy de agua potable y de agua residual se vaya hacia ese fondo y que la Comisión Nacional del Agua pueda contar con el recurso suficiente para las obras de infraestructura. Dependerá de consolidar la estrategia de fiscalización del recurso hídrico y este sería un fondo que estaría en manos del gobierno federal para que con los criterios que establezca la Secretaría de Hacienda se puedan atender los grandes rezagos que el país tiene en materia de agua. Hoy tenemos áreas de oportunidad muy importantes. Déjame te cuento una pequeña historia. Tenemos en el Usumacinta, por ejemplo, es uno de los ríos más importantes del país, el más caudaloso, es el sexto río más grande de América Latina y es un río que no aprovechamos en México para la producción de alimentos. Si aprovecháramos esas poco más de 250,000 hectáreas que están hoy desmontadas en el Bajo Usumacinta, podríamos ahí tener la gran producción de alimentos para resolver, por ejemplo, el rezago de poco más de 1.200.000 toneladas que el país hoy necesita, por ejemplo, en arroz, las más de 500,000 toneladas que necesitamos de maíz, lo que se requiera en la producción de trigo. Hacer una gran inversión con este fondo en el sureste mexicano permitiría que el granero de México estuviera en los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, con un proyecto que ya hemos analizado en la comisión, que recientemente le presentamos al gobernador de Tabasco, pero para el que se requieren recursos extraordinarios del orden de los 6.500 millones de pesos, para poder iniciar por etapas el que podamos habilitar las primeras 50,000 hectáreas y México garantice su problema que tiene de seguridad alimentaria. Hoy el mundo está en un problema de riesgo, primero por el COVID y ahora por la guerra con Ucrania, en el que el tema de los alimentos, como el tema del agua, tiene que estar en el centro de la agenda nacional. Pues apenas el lunes el embajador de Francia en México comentaba del riesgo de la hambruna precisamente por estos dos factores. Si de por sí dice el cambio climático ya los trae medios locos, ahora esto de la guerra y del COVID pues ha empeorado la situación alimentaria. En el diagnóstico que estamos concluyendo, al ver la problemática descubrimos áreas de oportunidad. Este caso del aprovechamiento del Bajo Usumacinta tiene que ser un proyecto país que comencemos a analizar y estudiar. El uso de las aguas residuales para dárselas a los campesinos que no tienen agua, pero que sean aguas bien tratadas, es una segunda oportunidad. El aprovechamiento de la lluvia en muchas regiones del país con la construcción de ollas hidráulicas es algo que ya tendremos que comenzar a hacer, pero quizás lo más importante es que los mexicanos hagamos conciencia que el agua, como lo decían hace muchos años, gota a gota el agua se agota. Diputado, ¿cuáles diría usted que durante los últimos años han sido los principales puntos de divergencia que han impedido, que han obstaculizado salir adelante con una nueva ley de aguas? ¿Y cuál es el mecanismo que usted ve para superar precisamente pues estos obstáculos? Me parece que lo más importante es plantear los objetivos que México necesita. Por ello que para nosotros va a ser muy importante plantearles el diagnóstico, permíteme la expresión en términos médicos, de estas pequeñas biopsias que hemos estado haciendo en todo el territorio nacional. Yo te lo diría en un primer comentario preliminar, que México trae una metástasis hídrica que hoy tenemos que atender todos los mexicanos a partir de la definición de los objetivos, qué es lo que tenemos que hacer con el agua. Tenemos que darle agua a esos 9.8 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Por eso la iniciativa tiene que ser profundamente social. Tenemos que entender que en la agenda de agua hay que modernizar el campo mexicano porque vamos a seguir creciendo como población y vamos a requerir más agua y más alimentos, que tenemos que no partidizar. El agua no tiene color. Tenemos que entender que no es un tema ideológico, es un tema técnico. Y lo que tenemos que es sumar a las mejores mentes que tiene este país de mujeres y hombres. Hoy que hemos encontrado las fortalezas, por ejemplo, de más de 200 investigadores que están en el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, ahí está parte de la solución para aprender que en México hay la capacidad científica y técnica para que el desafío del agua se convierta en una gran oportunidad que nos permita crecer como nación.
Aunque parecería obvia la respuesta, yo quiero preguntarle que si con esta ley se descartaría la privatización del servicio del agua. Yo no creo en la privatización de los servicios del agua. El agua es un recurso de la humanidad y de los mexicanos. Yo creo, tampoco estoy en contra de la participación del sector privado, que no es lo mismo. Creo que el Estado mexicano tiene que tener la rectoría de un recurso fundamental como el agua. ¿Por qué no creo en la privatización? Porque las experiencias que tenemos en México, el sistema Huacán de Cancún es un ejemplo claro de lo que no hay que hacer, porque se ofreció agua suficiente, se ofreció agua con calidad, se ofreció no contaminar el medio ambiente y ninguna de sus tres premisas se ha cumplido. Hoy tenemos que revisar los sistemas que se han privatizado, porque no puede haber nada por encima del interés de la sociedad. Y si el agua es un derecho de todos los mexicanos somos los dueños del agua. Muy bien, Muchas jóvenes. gracias, diputado. A sus órdenes.